reparto de la riqueza que ha llegado. La riqueza ha llegado, pero no se ha redistribuido. Tiene que redistribuirse. Y el partido modernizaría el país, lo vertebraría, repartiría la riqueza, construiría los servicios sociales, las pensiones. Esto sería el mensaje, y el mensaje que, si vosotros vais a ver el documento de 1962, el famoso congreso, está. Luego, socialismo sí, vale, sí. Pero ahora es esto. Contra una democracia cristiana, digamos, no contra, pero con una, lo que ahora veremos en el papel, frente a una democracia cristiana que había agotado su función como monopolizadora del poder. Eso lo había agotado. Por lo tanto, en los 70 sería el país que sería referente de las clases populares, pero también sería referente de otro segmento social importante, el segmento de la burguesía ilustrada. De una burguesía ilustrada, de los Eco, Umberto Eco, de los intelectuales, de una burguesía académica, de los sectores avanzados, en ese sentido avanzados, de izquierdas, no marxistas, o de todas maneras no comunistas, por supuesto, pero avanzados, cultura del Partido de la Acción, socialistas, pero venid a nosotros. Somos el partido de las clases populares, somos el partido de la modernización justa, que es un discurso muy seductor para un determinado tipo de burguesía ilustrada, ordenada y culta. Eso pasó mucho en los 70. Y este discurso durará hasta su disolución. En el fondo, este discurso con el que entra el Vichy en los años 70 se mantuvo hasta su disolución. De la modernización justa, ¿no? Del partido de sectores populares y burguesía ilustrada, del partido de la integración del país. En la práctica, ¿no? Partido que pone en el centro las clases populares, a los intereses de la clase obrera, eso es evidente. Sería algo más. Ese fue el discurso con el que llegó hasta la disolución. Luego, hay cambios, y ahora hablaremos un poco, pero en el fondo esta imagen está, y estaba en 1990 estaba todavía esta imagen, en la práctica, más allá de las apelaciones a la construcción del socialismo, y en la práctica el discurso es este. Y este discurso con el que entra el partido de los 70, enlaza con otro tema que los 70 cada vez será más potente, y que será más potente a partir del 1973, que es el año de la crisis económica, de la crisis del petróleo. El año empiezan los problemas económicos. El crecimiento se detiene, tiene un problema. Y empieza una crisis que en Italia, claro, otra vez, visto con los ojos de hoy en día, esta gente se pensaba que si Italia llegaba al 7% de paro se hundiría el capital. El capitalismo mismo, o que el sistema se hundiría. Estaban convencidos, vais a ver un poco la prensa, que bueno, el sistema aguantaría hasta el 25% de paro, no sé. Hoy lo vemos con otra perspectiva, pero entonces la crisis era vista como una tragedia nacional, vista como el peligro, ¿no?, de la cohesión del país en un sentido, y eran 4 o 5% de paro. Claro, se venía del cero, Este discurso de la modernización enlaza con la crisis económica, por un lado, y enlaza que la democracia cristiana no consigue, y hoy sabemos que no era un problema tanto de democracia cristiana, sino que es un ciclo económico que empieza a cambiar. Es decir, la crisis internacional, y la democracia cristiana hizo políticas anticíclicas, después podríamos hablar de todo, lo intentó, Eso por un lado, que los democristianos no consiguen paliar, y sobre todo enlaza con este discurso de la crisis económica con el terrorismo. Italia es recorrida con una especie de, hoy le llamamos una especie de, la palabra es guerra civil de baja intensidad. En Italia se desarrolló en los años 70 una especie de guerra civil de baja intensidad, por la cual, por un lado, creció en los 70 un terrorismo de extrema izquierda que tarda en arrancar, empieza a arrancar seriamente a partir del 65, con tiradas brigadas rojas, prima línea, las formaciones potentes. Pero sobre todo arranca con el terrorismo de extrema derecha. A partir de la bomba de Piazza Fontana del 69, Italia es
golpeada sistemáticamente a través de grandes carnicerías, ¿no? Cada 3 años o cada 2 años hay una bomba de eso que te lo ponen en los trenes, en las plazas, en los bancos. Italia está permanentemente sitiada por una estrategia, la famosa estrategia de la tensión. El país está tenso, efectivamente está tenso. Esa estrategia ha funcionado. El país está muy tenso. Por lo tanto, el partido, por un lado, entró en los 70 con ese mensaje, ¿no?, de modernización justa, ilustrada, pero conforme los 70 avanzaban, el partido enlazó este discurso sobre la modernización con otro discurso, que es: nos hacemos nosotros, el PCI, garantes, los del PCI, de la estabilidad republicana amenazada por la crisis económica, por el terrorismo. No solo somos el partido de la modernización justa, que realmente vamos a crear un partido, un país estupendo, un país justo, poniendo a la clase popular en el centro, sino que lo que es más importante es que conforme el país entra en crisis económica, en crisis social con el terrorismo, el partido suma también el hecho de presentarse como garante de la estabilidad republicana amenazada por la subversión, sobre todo subversión, el peligro principal es la subversión de extrema derecha, porque ese terrorismo, por lo menos se pensaba entonces, hoy no queda todavía, queda mucho por excavar, ese terrorismo tenía conexiones con los servicios secretos, tenía conexiones con el aparato del Estado, tenía conexiones con partidos políticos. El partido cree que la República está amenazada. Y está amenazada porque la estrategia de la tensión es bloquear un movimiento que se pensaba a la izquierda a raíz del otoño caliente, ¿no? Y por lo tanto, ese partido tiene este doble mensaje. El doble mensaje es modernización justa y socialmente avanzada y garante de la estabilidad republicana. Y por lo tanto, en este sentido, aquí, a raíz de esta doble visión y de esta doble lectura, de este doble mensaje, modernización justa y socialmente avanzada y garante de la estabilidad republicana, el partido cree, y esta es una idea fija, que está en Berlinguer de una manera evidentísima, y que el partido cree que ha llegado el momento de ir a la sala de los botones. Que ha llegado el momento de ir al gobierno y asumir la gobernabilidad del país. Y en el corto plazo. Que es el único partido que puede evitar el hundimiento de la República, en todo caso el único partido que realmente puede dar estabilidad y puede hacer avanzar la República. Y hay que llegar ya. El partido, porque además el partido está creciendo. Electoralmente el partido entra en los 70 con una dinámica muy positiva. El 27 pasa, en el 72, 73 pasa al 30. Y en el 76 llega al 34%. Está creciendo el partido. Y su dinamismo, su presencia en el país es muy potente, ¿no? Esta convicción es fruto de la lectura política que hace el partido, de los acontecimientos italianos internacionales. Son los años del Watergate, del Vietnam, de la caída del Vietnam. O sea, son años muy tensos, ¿no? Son años de crisis económica. Por lo tanto, esta voluntad de entrar en el gobierno es fruto de una lectura, es fruto de una lectura que hace el partido, ¿no?, del momento histórico que está viviendo, pero es fruto de otro elemento que es muy importante. Es fruto también de una convicción, de un factor interno que la clase dirigente piensa que el partido podría pasar, que podría poner en peligro la organización. Es decir, los dirigentes del partido eran conscientes de que el partido, en el fondo, en los 70, había llegado al límite de sus posibilidades. No al límite, perdón. Pero que difícilmente creciera en el corto plazo tanto como para, de alguna manera, llegar al 51%. Eso necesitaría más tiempo. Y en todo caso, que ese partido era lo suficientemente grande, porque estamos hablando de un partido que, mirad, de los 70 tiene 1.800.000, 12 millones de votos. Ese partido, si no entraba en el gobierno, es decir, si el partido, a esa gran bestia que se había creado, que se había formado, no entraba en el gobierno, el partido iba a entrar en una especie de crisis de sobreproducción.
Es decir, el partido necesitaba darle, la dirección del partido necesitaba darle al partido, que había llegado a un nivel de formación elevadísimo, a un nivel de preparación, a un nivel cuantitativo enorme, eran muchos, preparados, sus intelectuales, ¿no? Sus militantes. Había llegado a un punto en el que, si no le daba salida al partido, una salida incluso gubernamental, y eso es un factor interno que yo creo que existió, y por lo que sabemos, el partido iba a tener una crisis interna. Ese, por decirlo entre amigos, ¿no? Así, estamos aquí. Esa gran bestia tiene que tener una salida política, como si fuera una especie de gran empresa fordista, con una gran capacidad productiva que producía muchas mercancías, pero que si no encontraba una salida a sus mercancías, la empresa entraba en crisis. Esa convicción está. Esa convicción está. No podían ser permanentemente un partido de oposición siendo tan grandes, porque el punto principal, y esto es otro punto, es que el PCI no podía ser, hoy en día el PCI no podía ser un partido comunista portugués, no podía ser un KKE, no podía ser como el Partido Comunista griego. Es decir, el Partido Comunista, tal y como había sido estructurado por Togliatti, y con la filosofía política de Trotsky y de Gramsci, no podía reconvertirse en un partido al 8-10% compacto, disciplinado, marxista-leninista, de vanguardia, de oposición, pero muy compacto, muy identitario. No hubiera podido, eso era imposible para ese partido. Ese partido había sido moldeado por Togliatti para hacerse no solamente gobierno, sino para hacerse Estado. Para hacerse Estado, para moldear todo un país. Ese partido, si no encontraba una salida, no estoy diciendo que sea bueno, estoy describiendo una realidad. Si ese partido no podía reconvertirse en una organización compacta como podía ser otros partidos que conocemos como el PCP en Portugal, no podía. Antes que de convertirse en una organización así, se autodestruía, implosionaba, porque no estaba en su ADN. Ese partido tenía otra estructura, otra cultura de masas, era un partido que o avanzaba o implosionaba. Ese es uno de los puntos principales. Y esa reflexión está en la dirección del Partido Comunista de los años 70, además de la lectura del momento político. Por lo tanto, en función de estos dos elementos, acelero, ¿verdad? No, tranquilo. ¿Tú me dices? No, son las 8. Si me lo decís, yo acelero un poco. En función de esta lectura del momento político y también de este elemento interno, que está, yo creo que está, además, está empezando a salir cosas, ¿no? Y que es justificable, y que es comprensible más que justificable, se puede entender. Otra cosa es que pueda gustar, pero se puede entender. El partido tomó la decisión de intentar entrar en el gobierno del país. A partir sobre todo del ataque del golpe de Estado a Pinochet, que fue un momento clave. Pero sobre todo, incluso si no hubiera pasado eso, en mi opinión. Incluso si Pinochet no hubiese hecho el golpe de Estado. Es decir, para hacer esto, evidentemente, ¿cuál era el problema? Intentar entrar en el gobierno italiano, el veto americano. No había ningún otro problema. Lo demás podemos hacerlo, podemos intentarlo. Italia, un país del bloque occidental, evidentemente los americanos tienen, no solamente en el 73, 74, 75, donde está Nixon, Ford y Kissinger, sino pasaba incluso con Carter, los americanos no quieren partidos comunistas en un gobierno de un país de la OTAN, porque no quieren un gobierno que tenga algo que ver con los secretos de la OTAN, y lo tienen clarísimo. El veto americano es un veto para todos, no pueden entrar en el gobierno, pero hay que sortear ese veto. Toda la reflexión, es decir, en función de la superación de este veto, que lo tienen muy claro los dirigentes del Partido Comunista Italiano, y no tanto en función de cuestiones ideológicas, el partido orientó su propuesta programática a partir del 72-73. Es decir, el primer punto a tener en cuenta
es el punto principal del veto americano. Todo se hace en función de la superación de ese veto. Puesto que tú tienes que entrar, o tú quieres entrar en el gobierno del país, tienes que superar ese veto. Y en función de la superación de ese veto, yo oriento, no quiero decir que sea solamente el único elemento, pero hay que orientar la propuesta programática para superar ese veto. Y la única manera para entrar en el gobierno, o su propuesta política, para orientar su propuesta política, la única manera para entrar en el gobierno del país era, evidentemente, a través de un gobierno de concentración nacional. El partido sabía perfectamente que no hubiera entrado, no se hubiera hecho con el poder, con el gobierno, de ninguna manera solo, ni tan siquiera con la coalición de izquierdas, porque evidentemente algo hubiera pasado. Los americanos no lo hubieran permitido. En todo caso, hubiera habido intentos de desestabilización. El país estaba tenso. El partido sabía que eso no era posible. La única manera para entrar en el gobierno era corresponsabilizando a los democristianos de la entrada en el gobierno. Que los democristianos se corresponsabilizaran delante de los americanos en un gobierno de concentración nacional. Los comunistas, los únicos momentos en que han entrado en un gobierno en el tiempo de la Guerra Fría, o fue con gobiernos de, aparte del caso francés del 81, gobierno de concentración nacional. Es decir, en el periodo inmediatamente después. No entran o sea, no hay casos, y era imposible incluso. Debía entrar a través de un gobierno de concentración nacional. Y, evidentemente, esta necesidad sumada aquí, sumada a la necesidad de regenerar un país en crisis, que se juntan las dos cosas, hay que regenerar el país y hay que salvar la estabilidad republicana y hay que avanzar, no hay que perder las conquistas que hemos conseguido hasta ahora. Estos dos elementos, gobierno de concentración nacional para sortear el veto americano y regeneración del país, que solamente nosotros los comunistas podemos hacer, lleva a la propuesta de compromiso histórico. ¿Qué compromiso histórico es esto? Más allá de la retórica. Podemos decir muchas cosas sobre el compromiso histórico, pero el compromiso histórico es fundamentalmente una manera de sortear el veto americano a través de un gobierno de concentración nacional, que se junta a la propuesta de regeneración de la República, de una República en crisis. Luego, evidentemente, que vosotros leéis el discurso de Berlinguer, bueno, el compromiso histórico como manera de regenerar una República en crisis a través de la unión de las tres grandes culturas políticas italianas, la católica, la socialista y la comunista. Vale, pero el discurso principal es regeneración más gobierno de concentración nacional y que los democristianos se corresponsabilizaran, porque no había otra manera, delante del aliado americano, que era un aliado muy duro. Todavía está Kissinger. Y cuando venga Brzezinski será todavía peor. ¿Vale? Y en segundo lugar, evidentemente, esta necesidad de sortear el veto americano lleva a la oficialización por parte de Berlinguer, en la famosa entrevista del 66, de que el partido, en caso de gobernar, mantendría al país en la OTAN. Famosa entrevista a Panza, en Corea de la SED. Si gobernamos, mantenemos el país en la OTAN. Claro que lo mantendría. ¿Alguien se cree que, evidentemente, un gobierno en esos años 70 de fuego, el país está desestabilizado, recorrido por mí, que un gobierno comunista que hubiese sacado al país de la OTAN hubiese durado más de 5 minutos? ¿Puede gustar o no? Puede gustar o no. Esa es la idea de haber mantenido, porque el partido no era un partido atlantista, no lo era, pero sabía que hubiese durado 5 minutos. Era imposible entrar en el gobierno sin dar a los democristianos y de cara y a través de ellos a los americanos el tema de la OTAN. No se saque talla de la OTAN. País frontera de la Guerra Fría. País frontera de la Guerra Fría. ¿De acuerdo? Y luego, aquí lo dejo para el debate, todo esto fue alineado, la propuesta del compromiso histórico fue alineada con la palabra de orden del eurocomunismo, que es una cosa que obsesiona a vosotros. No. Es una cosa vuestra. Perdón, es un asunto interno. Es un asunto interno español. Es decir, ¿qué significa esto? Te puedo asegurar yo que no hay ningún militante italiano del Partido Comunista
que le interese la palabra del comunismo y que la